Si no he hecho nada ilegal, no tengo nada que temer. Esta es la frase que escucho muchísimo en fiscalidad. ¿Es una trampa? Eso funcionaría en casi cualquier otro ámbito. Es una discusión normal. Quien acusa tiene que demostrar. En un delito común, la presunción de inocencia es el punto de partida. Pero en materia tributaria, la lógica se invierte con frecuencia en la práctica. Hacienda trabaja con presunciones, con datos y con una idea operativa muy clara. Si algo no cuadra, tú tienes que explicarlo. Y aquí viene lo incómodo. En impuestos, muchas veces la carga de la prueba recae sobre el contribuyente. Dicho de otro modo, no basta con haberlo hecho bien. Tienes que poder demostrar que lo hiciste bien, con papeles, con trazabilidad, con coherencia. Si mañana te llega un requerimiento, cosa casi segura por la información que voy a compartir contigo hoy, el problema no será si te sientes inocente. El problema será si puedes probarlo. Y ahora te estarás preguntando, ¿de verdad Hacienda puede saber tanto? La respuesta es, cada año más. Y no porque haya un inspector mirando tu vida y siguiéndote, sino porque hay automatizaciones, cruces de información y sistemas que detectan incoherencias de forma masiva. No es personal, es estadístico. Y ahora, una pregunta incómoda. ¿Estás realmente en condiciones de demostrarlo todo con datos, documentos y coherencia global? Si mañana recibes una notificación, bienvenido y bienvenida, soy Carmen Visiranu y trabajo cada semana con personas que han hecho algo muy bien, han crecido. Hoy vamos a hablar de empresa, patrimonio y declaraciones desde la realidad y desde lo que ocurre en los últimos años y casos con los que me he encontrado. ¿Qué decisiones aparentemente normales activan inspecciones? ¿Qué señales detecta Hacienda y qué errores se repiten una y otra vez en gente que de verdad no pensaba estar haciendo nada mal? Este episodio es especialmente para ti si tienes una sociedad, inviertes en inmuebles o productos financieros, estás acumulando patrimonio y cada año tu foto financiera cambia, o simplemente te está yendo mejor que hace 3 años y no has revisado tu estructura. Si tienes algo que proteger, quédate, porque aquí hay cosas que conviene entender antes de que sea tarde. Este episodio no va de fraude, no va de grandes escándalos, no va de listas negras ni de ingeniería fiscal agresiva. Va de algo mucho más habitual y mucho más peligroso. Errores normales, decisiones lógicas y automatismos mentales que activan inspecciones sin que nadie se dé cuenta. ¿Por qué Hacienda ya no inspecciona a ojo? Inspecciona por datos, por algoritmos, por cruces automáticos de información que funcionan todo el año, no solo en campaña de renta. Y cuando el sistema detecta una incoherencia, el proceso ya está en marcha. ¿Por qué ahora es diferente? Durante años, gran parte del control dependía de revisiones humanas y de campañas concretas. Hoy el control es continuo y eso cambia el juego, porque los datos no duermen. Hacienda cruza información de declaraciones de IRPF, IVA, sociedades, modelos informativos, como operaciones con terceros, bancos y movimientos, información notarial y registral, compras, ventas, hipotecas, cotizaciones y datos laborales y, muy importante, lo que declaran otros sobre ti. ¿Y qué hace con eso? Busca patrones, detecta desviaciones y marca expedientes. No es que el sistema sepa la historia de tu vida, es que ve tu historia y cómo la declaras. Pregunta para ti, ¿tus modelos cuentan todos la misma historia o cada uno va por libre? Y aquí entra una idea esencial. Declarar no es solo cumplir. Además, uno de los errores más comunes es creer que cumplir equivale a estar a salvo. Yo presento todo. Mi gestor presenta los modelos. Está todo declarado. Pero Hacienda no solo mira si declaras, sino si lo que declaras tiene sentido en conjunto.
Declarar es explicar tu estructura económica y cómo funcionas. Y si la explicación tiene agujeros, la automatización los detecta. Ojo con la carga de la prueba, porque aquí está la trampa. Esto es uno de los puntos más importantes del episodio y quiero que quede muy claro. En fiscalidad, la carga de la prueba recae sobre el contribuyente. Esto significa que Hacienda presume que sus datos son correctos, presume que su interpretación es válida y tú tienes que demostrar lo contrario. No basta con decir esto es así, lo he hecho bien. Hay que probarlo con documentos, con trazabilidad, con coherencia histórica. Ahora, vamos a lo que realmente te interesa, los errores. Los 5 errores que más activan inspecciones y cómo evitarlos. Voy a darte 5, no porque sean los únicos, sino porque son los que más veo repetidos y los que más fácilmente se convierten en un problema serio. Error número 1. Gastos personales metidos en la empresa. Este es el clásico de los clásicos y lo digo así, no porque seas mala persona, sino porque es muy fácil caer en esto cuando tienes sociedad y una vida real. ¿Qué suele pasar? Pagas comidas, viajes, gasolina, móvil y lo metes como gasto. Te dices, ¿tiene relación con la actividad? O ya lo justificaré, o mi gestor lo ha pasado, así que estará bien. La automatización no evalúa tu intención, evalúa patrones. Si tus gastos deducibles se parecen más a un estilo de vida que a una actividad económica, el sistema lo ve. Y cuando llega la revisión, el foco no es pagaste esto, el foco es gasto afecto a la actividad y aquí la carga de la prueba es tuya. Tú tienes que demostrar el vínculo. Ejemplo muy sencillo con números. Imagina que metes 12.000 euros al año de gastos mixtos. Coche, combustible, restaurantes, viajes. Si Hacienda te regulariza y dice que no son deducibles, ese gasto se suma a tu base imponible. Pongamos que en sociedades el tipo es del 25%. Ahí ya tienes 3.000 euros solo de cuota. Súmale intereses y si además hay sanción, el coste se dispara. Moraleja, lo que parecía optimización se convierte en un agujero. Y lo peor, el estrés de tener que justificar gasto por gasto. ¿Cómo evitarlo? En primer lugar, que exista una política interna que se paga por empresa y que no. Que haya evidencia, es decir, agenda, correos, contratos, documentación. Separación de medios, tarjetas separadas y cuentas separadas. Y criterio, si dudas, no lo hagas o documenta antes. Si este episodio te está removiendo algo, aunque sea uy, esto lo hacemos así, te invito a suscribirte, compartirlo y enviárselo a ese socio o amigo que lo necesita. La mayoría de sustos no llegan por mala intención. Error número 2. Patrimonio incoherente con tu renta declarada. El hice un préstamo de palabra. Este error es silencioso y por eso es tan peligroso. Hacienda mira tu foto, ingresos declarados, patrimonio visible, operaciones patrimoniales. Si el crecimiento de tu patrimonio no encaja con lo que declaras, se enciende una luz. ¿Qué genera incoherencia? Compras de inmuebles o inversiones sin rastro claro de financiación. Gastos personales elevados con rentas bajas. Incrementos patrimoniales por ahorros que no se pueden acreditar. Resultados constantemente negativos de tu empresa o incoherentes con su actividad y antigüedad. Frases típicas. Es que yo ahorraba desde hace años. Perfecto. ¿Dónde está la trazabilidad? ¿Dónde están las cuentas, los extractos, las transferencias? Otra frase típica. Me lo prestó mi padre, mi hermano, mi pareja. Perfecto. ¿Dónde está el contrato? Los plazos, las condiciones y la transferencia. Porque si es dinero en efectivo o sin rastro, el día que Hacienda pregunte, tú estás vendiendo una historia sin prueba. O la más lógica para Hacienda. ¿Qué sentido tiene la actividad de tu empresa con esos resultados?
¿Los resultados son reales o ficticios? Error número 3. Operaciones vinculadas mal justificadas. Alquileres, préstamos y yo soy la empresa. Si tienes una sociedad, tú y la sociedad sois personas distintas, aunque seas el administrador, aunque sea tu empresa. Para Hacienda son dos sujetos distintos y las operaciones entre ambos tienen reglas. Errores típicos. Alquilas un piso tuyo a la empresa sin contrato y con el precio que a ti te interesa. Usas bienes de la empresa como si fueran tuyos, sin contraprestación clara. Prestas dinero a la empresa o la empresa te presta a ti sin contrato ni condiciones. Factura servicios a tu empresa sin justificación real. ¿Por qué esto activa inspecciones? Porque Hacienda sabe que aquí se manipulan precios y condiciones y porque los datos saltan: alquileres, rendimientos, gastos, retenciones y declaraciones cruzadas. Si mañana te preguntan por qué ese alquiler es por ese precio y no otro, ¿tienes comparables? ¿Tienes contrato? ¿Tienes pagos? Las vinculadas son una mina de problemas si no están bien. ¿Cómo evitarlo? Contratos claros, precios de mercado documentados, pagos bancarios, coherencia total entre lo que deduces y lo que declaras. Error número 4. Descuadres entre IVA, sociedades e IRPF, cuando cada modelo cuenta una película diferente. Este es uno de los grandes motores de comprobación automática. Hacienda compara ventas declaradas en IVA, ingresos declarados en sociedades, rendimientos en IRPF, si procede, y datos de terceros. ¿Qué suele pasar? Se presenta IVA con un nivel de ventas y sociedades con otro. Se arrastran pérdidas o compensaciones sin consistencia. Facturas rectificativas maltratadas. Se declaran gastos o ingresos en un impuesto y se olvidan en otro. Resúmenes que no cuadran con trimestrales. Y el clásico, cierres contables hechos tarde. A final de año, sin control trimestral. Muchas veces no es mala fe, es desorden, es lo arreglamos al final del año. El problema es que la automatización no espera al final del año para detectarlo. Un ejemplo práctico y sencillo: declaras en IVA 500.000 euros de base imponible anual. En sociedades aparecen 430.000 euros de ingresos. ¿Puede haber explicación? Sí, pero si no está bien reflejada, salta alarma. Y adivina quién tiene que explicarlo. Tú. ¿Cómo evitarlo? Conciliación periódica, IVA, contabilidad, bancos. Revisión trimestral real, no anual. Criterio claro de facturación y devengo. Consecuencia personal: cuando tus modelos cuentan historias distintas, pierdes control. Y cuando pierdes control, pierdes trazabilidad. Quinto error: yo no declaro eso, pero otros sí lo declaran por ti. Terceros. Este es el error que más sorprende y que más daño hace porque se basa en varias creencias falsas. Si yo no lo pongo, no aparece o no lo saben. O si yo lo hago bien, todo el mundo lo hace bien. Error: mucha información llega por terceros. Ejemplos típicos: un cliente declara pagos a tu empresa. Un proveedor declara operaciones contigo. Un banco informa de determinados movimientos. Una plataforma informa de ingresos. Un arrendatario declara tu alquiler. Una notaría registra una operación. Y tú, por despiste o mala planificación, no lo reflejas correctamente. Igual que el error puede ser de otro y tú lo tienes que justificar. Esto activa inspecciones porque es una incoherencia automática. Alguien te atribuye un ingreso o una operación y tu declaración no lo recoge o lo recoge distinto. ¿Te has parado a pensar cuántas personas y entidades hablan de ti en sus declaraciones? ¿Cómo evitarlo? Ten un control real de facturación y cobros. Haz una revisión de modelos informativos aplicables. Regla de oro: si un tercero lo declara, tú debes poder cuadrarlo. Incluso haciendo las cosas bien, una inspección puede suponer años de tensión, tiempo perdido
costes económicos y desgaste emocional, porque en fiscalidad no basta con haber actuado correctamente, hay que poder demostrarlo todo con coherencia y pruebas, cuando Hacienda lo exige. Te dejo una reflexión de largo plazo. El patrimonio no solo se construye, se defiende y se defiende con orden. Y el orden viene dado por claridad para saber qué estás haciendo y por qué. Estructura para que tus decisiones tengan soporte. Crecimiento para que tu negocio y tu patrimonio avancen sin fricción. Libertad para que Hacienda no decida tu agenda emocional. Y sí, lo digo así, agenda emocional, porque una inspección no solo cuesta dinero, cuesta energía, cuesta tiempo, foco y paz mental. La mayoría de personas que acuden a mí en busca de solución y defensa para casos similares creen que su estructura está bien. Y es ahí donde aparecen los errores más caros. No porque sean torpes, sino porque cuando creces, tu fiscalidad deja de ser presentar modelos y se convierte en defender una historia coherente. Es el tipo de situación que conviene revisar con calma. Si estás en ese punto de crecimiento, si ya tienes una empresa y patrimonio, yo no lo improvisaría. Aquí es donde tener criterio externo marca la diferencia. Porque cuando Hacienda pregunta, no pregunta para charlar, pregunta porque tiene un expediente. Si es tu caso, te dejo los datos de contacto en la descripción. Gracias por acompañarme una semana más. Esto fue Más allá de los impuestos. Nos escuchamos en el próximo episodio donde seguiremos transformando lo que es impuesto en lo que es tuyo.